Hola, mi nombre es Marisa. Les voy a contar parte de mi historia. Tengo 53 años. A los 17 decidí casarme porque me sentía sola, me sentía falta de cariño, sentía que no le importaba a nadie. Encontré una persona que me propuso casamiento. Estuvimos 8 años juntos hasta que él falleció. Fue una experiencia bastante traumática, así que con mis 25 años y con 4 hijos me quedé sola, me empecé a hundir en la depresión, en la ansiedad, con ideas de suicidio, y entonces empecé a masturbarme porque pensaba que con eso iba a poder llenar algo de ese vacío que yo sentía. Así que desde los 25 años aproximadamente hasta los 43, me empecé a masturbar, llegando a no importarme nada, si estaba en mi trabajo, si estaba en la iglesia, yo formaba parte de la alabanza, y un día estaba tan desesperada que se me empezaron a cruzar ideas. Yo quería bajarme de la plataforma e irme a masturbar al baño, cosa que no hice porque vivía cerca de la iglesia, así que aguanté como pude hasta llegar a mi casa. Durante 18 años fui adicta a la masturbación y no podía pensar en otra cosa, no podía pensar, solamente pensaba en sexo, en fantasías, nada más. Hasta que, pasaron esos 18 años y empiezo un cambio en mi vida. Tengo un teléfono con internet. Yo siempre había pensado que la pornografía era algo que yo no iba, que nunca, porque me parecía que eso era demasiado fuerte, que hacía, que me masturbaba, que tenía fantasías, veía películas. Eso no me parecía tan grave. Sabía que estaba mal, pero no me parecía tan grave. Cuando tengo este teléfono con internet, un día por curiosidad empiezo a mirar. Claro, lo que veo no me sorprende porque venía de tantos años de fantasías sexuales, o sea, nada de lo que veía me sorprendía. Entonces me metí de lleno, me metí a mirar todo lo que se me cruzaba. Lo más fuerte que uno se puede imaginar, seguro que lo vi. No me importaba, y estaba muchas veces ministrando en la iglesia y con pornografía en mi cabeza e imaginándome. Obviamente luchaba contra esos pensamientos porque sabía que estaba en la iglesia y que no correspondía, pero por otro lado no lo podía controlar, o yo sentía que no lo podía controlar. Entonces eso me angustiaba, me desesperaba. Intenté salir, claro que intenté salir porque me sentía miserable, me sentía tan vacía, porque cada vez me sentía más vacía. Un día me asusté porque pensé que iba a perder la razón completamente, porque las imágenes eran tan fuertes, era tanto el tiempo que consumía. Yo llegaba teníamos culto casi todos los días, y yo llegaba de la iglesia, mandaba a mis hijos a dormir lo más rápido posible y agarraba el celular y empezaba a ver hasta que el celular se me apagaba. O sea, no puedo decir tiempo, si eran 2 o 3 horas, pero hasta que no se me apagaba el celular, yo no dejaba de ver pornografía. Obviamente eso hacía que yo me siguiera masturbando y que no pudiera más, y llegué al punto me asusté el día que pensé que podía llegar a hacer lo que estaba viendo, porque sabía que iba a llegar el momento que yo no me iba a conformar con lo que estaba mirando, y eso era en definitiva lo que me asustaba. No me asustaba tanto el mirar, sino el qué voy a hacer cuando esto no me alcance. Y ahí fue cuando un día me arrodillé, porque yo ya había hecho 2 intentos para salir de la pornografía, pero había caído después. Las veces que salí terminé cayendo más profundo todavía. Entonces, pero un día que llegué, que yo ya no podía más, entonces ahí me arrodillé llorando y con tanta angustia, con tanta vergüenza, porque realmente me sentía en un pozo de tanta oscuridad, porque lo único que hizo la pornografía, la masturbación y todas las fantasías sexuales fue sumirme en una oscuridad tan grande. Y ese día estaba llorando delante de Dios y le dije que realmente me sentía miserable y que yo ya no quería vivir más así, que necesitaba de alguna manera poder salir. Pero también tuve que reconocer que en realidad yo no quería salir, porque yo cuando me sentía bien
volvía a hacerlo, porque me empezaba a curiosear y empezaba ahí y yo decía, no, esto es muy fuerte, no voy a poder. Recién ahí en ese momento que realmente yo sentí que tocaba a fondo, fue como que de a poco, porque no encontraba personas que me pudieran ayudar. En la iglesia donde yo estaba, cuando lo planteé, es como que me dijeron, bueno, vamos a orar por vos. Y porque lo planteé, muchas veces pedí ayuda, pero no la encontré. Solamente cuando ese momento que le pedí a Dios, fue como que Dios fue abriendo puertas y fui conociendo personas. O sea, un día fui a una entrevista en una conferencia, en una iglesia que hablaban sobre pornografía y dejé el hábito. Conseguí dejar el hábito, pero todavía había mucha oscuridad en mi corazón. O sea, fue un proceso de varios años. Cuando yo pensé que ya estaba más o menos, ya hacía 2 años y pico, 2 años y medio que había dejado de consumir, entonces llegué a Restauradores, llegué al curso y yo creía que ya estaba lista para ayudar a otros y no, me di cuenta que todavía me seguía masturbando de vez en cuando, pero todavía lo hacía y las fantasías sexuales también se habían convertido en una adicción. Así que bueno, pero yo no me había encontrado con Dios. Yo recién pude salir realmente cuando me encontré con Dios. Cuando un día levanté los ojos al cielo y me di cuenta cuánto Dios me amaba. Porque lo que primero hizo Dios fue mostrarme eso. Aún cuando yo todavía estaba metida en algunas cosas, un día sentí que Dios me amaba. Y que a Él no le importaba en qué lugar estaba, sino que Él me seguía buscando y que nunca había dejado de buscarme. Entonces ese día levanté mis ojos al cielo y yo dije, Señor, te tengo a vos, no necesito nada más. Y ahí fue cuando realmente pude dejar todo y me empecé a sentir libre, y si bien fue un proceso, porque no fue mágico, tuve que pasar por la abstinencia y fue algo que no fue fácil, pero ahí sí ya tenía contención. Empecé a trabajar con una psicóloga cristiana y que ella me acompañó y de mis líderes y aún personas que me acompañaron de Restauradores que me fueron acompañando en todo este proceso y ahí recién con ese encuentro con Dios pude sentirme libre. Y de hecho, ya le digo, no fue solo el dejar la pornografía, sino fue el encontrarme con Dios, lo que realmente me hizo libre y sentir que no tengo necesidad de ninguna de esas cosas que me mantuvieron atada durante muchísimos años, en total casi 25 años, y ahora recién puedo decir que soy libre, que no necesito nada, ninguna de esas cosas. Bueno, y quiero terminar esta parte de mi historia, de esto que te conté, diciendo que el problema no era la pornografía, no era la masturbación, no eran las fantasías sexuales. El problema es que yo me sentía vacía y estaba lejos de Dios. No había conocido. Para mí Dios, a mí me decían Dios es amor, era un cartel colgado en mi iglesia. Un lindo estandarte que decía Dios es amor. No era real. Y le echaba la culpa a Dios de todo lo que me pasaba. Pero el día que me encontré con Él, el día que sentí que realmente me amaba, eso fue lo importante. Obviamente dejé todo, dejé la pornografía, dejé todo el día que me encontré con Dios. Tuve 43 años metida en una iglesia, pero no había conocido a Dios. Yo el día que lo conocí, recuerdo que decía esto lo mismo que decía Job, de oídas te había oído. Digo, pero ahora mis ojos te ven, después de 43 años de estar metida en una iglesia, estando en todos los cultos, en todo, sirviendo, todo lo que te puedas imaginar, tocando, estando en la alabanza, cantaba, hacía de todo, pero era toda una cosa vacía. Yo creía que con eso podía llenar algo, pero en algún punto también eso completaba la adicción, porque lo hacía para no sufrir, para no pensar, creía que con eso llenaba, buscaba llenar el vacío que sentía con lo que estaba a mano.
cuando dejaba la pornografía, la masturbación por un tiempo, y bueno, entonces servía más, y quería estar, iba temprano a la iglesia a limpiar, a hacer alguna cosa, a servir alguna, porque sentía que con eso llenaba el vacío que sentía. Pero hasta que no tuve un encuentro real con Dios, que se reveló en mi vida, que yo no había salido de todas las cosas, pero había tomado la decisión de empezar a buscarlo, cuando sentí que Dios me amaba, el día que escuché una predicación que decía, te ama el Señor, ¿cómo no te va a amar? Y yo sentí que mi alma, mi corazón, todo se desarmaba, porque fue como diciendo, claro, Dios me ama, yo no necesito todo esto. Entonces obviamente me arrodillé y le dije, Señor, te entrego todo, pero no puedo. O sea, lo intenté un montón de veces y no puedo. Entonces, ayúdame, pero quiero servirte, quiero amarte, pero no no por obligación. O sea, a pesar de todo lo que hice, todavía estás ahí y me estás buscando, y poder identificar que a pesar de todas las cosas que yo hice, vos seguís ahí y me seguís amando y me vas a seguir amando. Así que bueno, fue esto, poder salir y bueno, nada, te comparto esta historia para que se sepa que se puede, que no es magia, que no es arte de magia, pero se puede, y Dios te va a ayudar en este proceso, el Espíritu Santo te va a ayudar en este proceso, pero se puede, así que bueno, te aliento y te animo a que tomes la decisión a salir y buscar ayuda, y dejar que el Espíritu Santo obre en tu vida y que puedas, y sobre todo Dios te ama.